Bienvenidos. Hoy, tenemos sobre la mesa el material de una clase de psicopatología que se mete de lleno en un tema que, de alguna forma u otra, nos roza a todos: las adicciones. Pero la misión de esta exploración es ir un poco más allá de la imagen habitual, ¿no? La del adicto y la droga. Queremos desarmar eso y preguntarnos, ¿qué diferencia hay realmente entre una sustancia y la conducta adictiva? ¿Y por qué algunas personas caen en esa trampa y otras no? Precisamente. El material nos propone un cambio de perspectiva que es fundamental. En lugar de poner el foco en la sustancia, sea legal como el alcohol o ilegal, nos invita a analizar la relación. La relación que una persona construye con esa sustancia, o incluso con una conducta. Es un viaje al padecimiento individual, sí, pero también a las presiones de nuestra época. Ajá. El primer punto que me pareció revelador y que creo que ordena toda la discusión es justo esa distinción. Socialmente, si una dice adicción, la mente se va directo a las drogas ilegales. Pero lo que proponen aquí es algo muy distinto. Proponen que enfocarnos solo en la sustancia es un error que estigmatiza, que criminaliza. Y que desvía la atención del problema real. Exacto. El problema real que es la conducta adictiva. Y esta conducta, este patrón, puede existir sin que haya ninguna droga de por medio. Totalmente. Y los ejemplos que dan son perfectos para entenderlo. La adicción a la tecnología, al juego, al ejercicio. Incluso a comer sano, la ortorexia. Claro, no se trata del celular o de la comida en sí, sino de la relación que se establece con eso, una relación compulsiva, que no se puede parar. Y esto, ojo, no es solo una opinión, se conecta con un cambio de paradigma en la salud pública. Las leyes de salud mental más nuevas impulsan este giro. Se dejó de ver el consumo como un delito. Y se empezó a entender como un padecimiento, un problema de salud. El foco se corrió de la sustancia al sujeto que sufre. Entiendo el punto, pero, ¿no se corre el riesgo de ir al otro extremo? ¿De normalizar conductas que son objetivamente dañinas? ¿Dónde se traza la línea? Es una excelente pregunta. Y la línea se traza en el padecimiento y en la pérdida de libertad de la persona. El material da un ejemplo que es muy potente: la sal. Para una persona con hipertensión severa, la sal puede ser tan peligrosa como la cocaína para otra. Claro. Obviamente las consecuencias son distintas, pero el mecanismo, la compulsión, el no poder parar algo que te hace daño, es el mismo. El punto es entender qué le pasa a esa persona con ese consumo. De acuerdo. Eso lo aclara mucho. La pregunta clave no es qué consumes, sino qué te pasa. Y esto me lleva a la siguiente idea, que es fascinante. Si esto es un fenómeno tan extendido, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué tiene nuestra época que parece ser un caldo de cultivo para las adicciones? Bueno, el material acá se apoya en una idea del psicoanálisis, de la escuela de Lacan, la del superyo moderno. Para entenderlo, hay que compararlo con el de la época de Freud. Ese superyo era un juez interno, severo, una voz que decía no. ¿Una especie de policía moral interno? Exacto, lleno de prohibiciones. Esto está mal, esto es pecado. ¿Y cómo es el de ahora? El de ahora es radicalmente distinto. Su mandato principal no es prohibir, es todo lo contrario. ¿Y cuál es? Goza, disfruta, pero no como un permiso, sino como una orden. Una presión constante para ser feliz, para estar a full, para consumir experiencias, productos, todo. Todo tiene que ser rápido, inmediato. No hay espacio para el aburrimiento, para la espera. Es agotador solo de escucharlo. Y la ironía es que esa presión por disfrutar genera una angustia tremenda. Diste en el clavo. Es la gran paradoja. Y esa angustia, claro, te lleva a buscar una vía de escape, algo que te anestesia de la presión de tener que ser feliz. Justamente. Hay un mercado para todo. Para la salud, para la belleza y también para anestesiarse en la insatisfacción que todo esto genera. En ese contexto, las adicciones, que ofrecen una gratificación inmediata, encuentran un terreno perfecto. Entonces, esta cultura del goce obligatorio nos pone en una cinta de correr de la que es muy difícil bajar. Y si intentas bajar, te sientes culpable. El material nos lleva de esta idea general a un escenario extremo para ver esto en la práctica: la cárcel. Cepan con alcohol. ¿Y qué efecto tiene esa combinación? Un efecto doble, muy funcional. Primero, una desinhibición total que anula el miedo y la culpa en el momento del robo. Y segundo, una amnesia posterior casi completa.
Es muy común que relaten haber empezado de gira, consumiendo, y que su siguiente recuerdo sea despertarse en una celda. No saben ni cómo llegaron ahí. Borran la conciencia del acto. ¿Y dentro de la cárcel qué pasa? Bueno, ahí los psicofármacos cumplen otra función. Se convierten en un paliativo, ¿Para qué? para calmar la abstinencia de sustancias más duras, como el paco, que afuera es muy común y adentro es más difícil de conseguir. Pero lo crucial, entiendo, es que aunque cambie la sustancia, La conducta adictiva no desaparece, sigue ahí, buscando un objeto. y para ilustrar esto cuentan una anécdota que es increíble. La de un adicto al juego. Es un caso perfecto. Un hombre preso por delitos relacionados con su ludopatía. Y dentro de la cárcel, sigue apostando. Claro. Jugaba a las cartas con otros reclusos, apostaba cigarrillos. Pero en una sesión con su terapeuta, le confiesa algo que lo cambia todo. ¿Qué le dice? Le dice, lo interesante de todo esto es que yo no fumo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Se entiende? Se entiende perfecto. El cigarrillo era irrelevante. Era solo la ficha. No importaba el premio. Importaba el acto de apostar. La conducta adictiva en su estado más puro. Exactamente. Ahí se ve la compulsión en su esencia, el juego por el juego mismo. Y esto nos abre la puerta a la siguiente idea. Que es que no hay una respuesta única. Si el premio no importa, si la sustancia puede cambiar, entonces cada historia de adicción es un mundo. Precisamente. Por eso el material presenta el psicoanálisis como la ciencia de la particularidad. No busca categorías de el adicto, sino entender la función única que tiene el consumo en la vida de una persona. Y para ilustrarlo, comparten un caso clínico fascinante. Sí, se trata de un hombre preso por robar para jugar. Un detalle importante, nunca había consumido drogas ilegales, solo el juego compulsivo. Durante su terapia, el analista le hace una pregunta simple: ¿desde cuándo? Y al explorar su historia, el hombre ubica el inicio justo después de un evento traumático. ¿La muerte de su padre? Exacto, la muerte repentina de su padre. Había una conexión temporal directa. Pero había más, ¿no? Mucho más. El hombre tenía la sospecha de que a su padre no lo había matado un infarto, sino su pareja de ese momento. Ok. Y después de mucho trabajo en análisis, logró recordar un detalle que había olvidado por completo. La pareja de su padre, la mujer que él creía asesina, era dueña de una cadena de casinos. No. No puede ser. ¿Sí? Es una lógica increíblemente retorcida, pero con un sentido emocional profundo. O sea que él iba... Iba sistemáticamente a perder todo su dinero, y el de otros. ¿Dónde? En los casinos de la persona que en su fantasía le había quitado a su padre. Era un acto con un destinatario clarísimo. Exacto. Visto desde afuera, era pura locura autodestructiva. Pero desde su lógica interna, tenía un sentido. Estaba intentando saldar una cuenta con la muerte. Esto nos lleva a la pregunta inevitable. Si cada caso es un mundo, ¿cómo se puede hablar de recuperación? Parece que no puede haber una fórmula. Y el material toca justo esas frases que todos hemos oído. Sí, frases como «solo por hoy» o la idea de ser un adicto en recuperación de por vida. Son discursos que vienen de modelos terapéuticos muy efectivos para mucha gente, como Alcohólicos Anónimos. Funcionan como herramientas, como sostenes. Pero también pueden convertirse en una etiqueta pesada. A veces sí. No es lo mismo el un día a la vez para alguien que lleva 3 semanas sin consumir que para alguien que lleva 20 años sobrio y reconstruyó su vida. Aferrarse a esa identidad de adicto a veces puede impedir que la persona se piense de otras maneras. Para mostrar esta complejidad, hay otro caso que se cuenta. Uno que me dejó helada. El del hombre con 25 años de sobriedad. Sí, un día va al médico y recibe un diagnóstico terminal: cáncer. Y cuenta que su primer pensamiento, la primera fantasía que se le cruzó por la mente, de forma automática fue: me compro una botella de whisky y me abrazo a ella hasta que me encuentre la muerte. Es tremendo. Después de un cuarto de siglo, esa solución seguía ahí latente. Es un ejemplo potentísimo de lo que en psicoanálisis se llama el circuito pulsional. ¿Qué sería eso? Pensemos en ello como una especie de memoria corporal, un camino de deseo que se grabó a fuego décadas atrás. Ante una crisis límite, como un diagnóstico de muerte, ese camino se reactiva. El cuerpo dice: yo conozco una salida para este dolor insoportable. Muestra que no es solo una cuestión de fuerza de voluntad. Para nada.
Hay una dimensión del deseo, del cuerpo, una huella que puede permanecer ahí. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, el panorama es mucho más complejo. La adicción no es la sustancia, es una relación particular que una persona establece con algo. Una relación moldeada por la presión de nuestra cultura del goce constante. Y la recuperación no es una fórmula, sino un proceso único, donde el pasado siempre puede volver a llamar. Es una buena síntesis. Y para cerrar, el material nos deja con una idea de Freud, de su libro El malestar en la cultura. Él decía que la vida es tan dura, tan llena de dolores, que es insoportable sin lo que él llamaba calmantes, y que las sustancias embriagadoras son de los más eficaces para volvernos insensibles al dolor. Es una idea fuerte, casi desoladora. Sobre el malestar de nuestra propia cultura.